Buenas tardes, amigo. ¿Qué tal, Carlas? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va eso? Oye, me comentaba alguien esta mañana, hay peligro de estanflación. Perdón, ¿puedes explicar qué es la estanflación? A ver, es una situación, para que nos situemos, es lo que se dio en los años 70, tras la crisis del petróleo. Una situación de estanflación es cuando se produce inflación, es decir, aumento de precios y o de costes, y a la vez no hay crecimiento, es decir, el PIB no aumenta. No es una situación habitual, la prueba es que desde el 73 no se da, 74, 75 no se da, y esto se caracteriza habitualmente porque hay un aumento de costes producido por, en su día, aumento del precio del petróleo, materias primas, transportes, coste de transporte, sobre todo coste de transporte marítimo, y a la vez, como suben los costes, esto genera que los precios aumenten, la producción se restrinja porque hay algún tipo de problemática. Luego pondremos un ejemplo, algún tipo de problemática, y evidentemente no hay crecimiento. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, lo que está pasando ahora es que, como ya hemos comentado varias veces, sobra dinero en el mundo. Se han hecho emisiones brutales de dinero. Entonces, este dinero está buscando rentabilidades y a la vez seguridad. Por eso este dinero está invirtiendo en minerales, petróleo, trigo, maíz, en fin, etcétera, etcétera. Y a la vez, debido al coronavirus, se ha producido una reducción de las producciones de chips, de minerales, etcétera, etcétera, y a la vez se ha producido una reducción el transporte, sobre todo el transporte marítimo. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues cuando ya empieza esta cosa que se han llamado recuperación, se han juntado las dos cosas: el aumento de precios producido por la inyección de dinero, y por otra parte el aumento de costes producido porque no hay materiales o escasean los materiales. Y además se ha producido un aumento del precio del transporte. Según de dónde venga, el precio de un container se ha multiplicado hasta por 10, el transporte. ¿Y qué nos va a pasar? Entonces, claro, se produce un aumento de precios y a la vez no se puede producir. Y, consecuencia, ¿qué nos va a pasar? ¿Cómo nos afectará al bolsillo? Bueno, muy mal, Isaías, porque piensa que, por un lado, los precios... Yo personalmente creo que va a ser temporal, o sea, ya lo digo, pero temporalmente van a subir los precios, las rentas no, y a la vez, durante un tiempo, el crecimiento va a ser escaso. De hecho, ya se está enlenteciendo, con las consecuencias que esto va a tener. Por ejemplo, en España varias plantas automovilísticas han dicho que van a hacer un ERTE porque no tienen materiales. Entonces, esto, al margen de que los trabajadores sigan percibiendo su remuneración o no, el PIB no aumenta, con lo cual esto tiene una implicación sobre la deuda pública, etcétera, etcétera. Es una situación muy fea la de esta inflación, muy fea. Y además es que no se entiende bien. Ya. Oye, Santiago, pero entonces si sobra dinero, como te gusta decir siempre, cada miércoles, yo le estoy citando cada 2 por 3 cuando hablo de economía entre mi gente. Pero dices que se sigue y que se está invirtiendo mucho en petróleo, en minerales, etcétera. Eso quiere decir que ahora cada vez se invierte menos en esto que se llamaba antes mercados de futuro, es decir, invertir en el precio del café de aquí a 20 años. Se está jugando menos a esa ruleta rusa de invertir tu dinero de aquí a... Las inversiones a futuro ahora han caído mucho. Hombre, a ver, si me hablas de deuda pública a 10 años, Estados Unidos y tal, te diré que sí. Pero las inversiones a futuros, a tan largo plazo, esto ha caído. ¿Por qué? Oye, John, el año 2050, ¿qué va a pasar en 2050? Claro. Oye, por preguntar, ¿puede tener que ver esta sospecha de esta inflación con lo de la factura de la luz?
No, esto no tiene nada que ver. Vale. A ver, el precio de la luz está aumentando en toda Europa, pero está aumentando, ya lo comentamos la semana pasada, en primer lugar por cómo se calcula el precio del megavatio, que yo creo que es un error, y en segundo lugar, y este es un problema específico de España, porque el precio del gas ha aumentado, España está utilizando bastante gas, y en segundo lugar, el precio de los derechos de emisión, que va asociado al uso de gas que contamina, pues está aumentando. Oye, por cierto, Santiago, los costes económicos del cambio climático, por lo que hemos leído por ahí, van a ser bastante superiores a lo calculado hasta ahora. Sí. Como 6 veces más. Bueno, se calcula hasta final de siglo, o sea, más allá de 2050 incluso. Pero no sé si esto puede variar en algo las transformaciones económicas que están en marcha en determinados sectores. A ver, ahora, sí, o sea, la respuesta es que sí, yo creo que incluso se acelerarán. Vamos a ver, durante 2 siglos, desde que se inicia la revolución industrial, en fin, hemos estado creciendo a base de contaminar, es decir, hemos crecido porque hemos contaminado, o hemos crecido tanto porque hemos contaminado. Hemos considerado que el medio ambiente era un basurero gratuito en el que echar desperdicios, detritus, porquería, etcétera, etcétera, lo hemos hecho todos, con lo cual todos los países, todas las empresas. Entonces, claro, pues los costes han bajado, esto ha favorecido el crecimiento y todos hemos estado muy contentos. Hemos llegado a un punto en que esto ya no tiene, en algunos aspectos, marcha atrás, pero en lo que sí que tiene marcha atrás, bueno, pues ahora nos van a casi a imponer medidas dictatoriales que van a intentar revertir, reducir esta degradación medioambiental, y esto, claro, va a tener implicaciones en una serie de sectores. Por ejemplo, en el automóvil. El automóvil, vamos, lo que es el motor de combustión, a partir del 2035, en todas partes, hablo de Europa, básicamente, se quiere liquidar. Esto va a tener implicaciones. Y en otros sectores, el sector de la alimentación, el sector de la construcción, leemos en El País, leía el otro día que los sustitutos vegetales de la carne crecen más de un 30%. Más de un 30%. Sí, a ver, por ejemplo, en Alemania, para el curso que viene, la dieta de los colegios, en la dieta de los colegios y en la dieta de los comedores universitarios, se quiere que, o se pretende que las proteínas vegetales, aquí meto todo, garbanzos, etcétera, etcétera, alcancen el 65% de la dieta. Claro, evidentemente, producir garbanzos contamina menos que producir ternera. Claro. Contamina muchísimo menos, y el aporte proteínico en principio se consigue igual. Lo que pasa es que, a ver, yo creo, Carlas, es mi opinión, que a medida que el cultivo celular y la impresión de carne cultivada se sofistique y vaya más, yo creo que esto va a tener mercado, O sea, va a tener... O sea, que no vamos a sustituir totalmente la carne por la proteína de carne por proteína vegetal, sino que habrá proteína de carne, pero proteína de carne impresa. Ahora, un chuletón de 700 gramos natural, bueno, esto ni Bill Gates lo va a poder pagar casi. Santiago, si nuestros padres levantasen la cabeza y te oyeran hablar de carne impresa y estas cosas que nos cuentas cada tarde. Carne cultivada. Carne cultivada. Bueno, y el sector de la construcción, decía yo, porque hay una noticia muy interesante que nos lleva a preguntarnos, igual es muy exagerado, si la madera es el nuevo ladrillo, porque el próximo año va a estar terminado en España el primer bloque de pisos de madera. No pensemos en cabañas, No, un bloque de pisos con la misma apariencia que puede tener un bloque de pisos de hormigón, más o menos, ¿no? Sí, a ver, claramente sí. Claro, seguro que hay personas que nos están oyendo que ahora están diciendo que esto es una herejía porque eso significa talar más Amazonia y más bosques y tal. No, estamos hablando de madera industrial cultivada específicamente para esto, de rápido crecimiento, etcétera, etcétera. Además tiene la gran ventaja de que las paredes o los elementos constructivos de este edificio se hacen en fábricas, con lo cual la pared o el suelo o lo que sea sale ya con las conducciones empotradas, ya puestas, las ventanas, etcétera, etcétera, con lo cual armar una casa es armar como un mecano, ¿no? Entonces tiene todas las ventajas que tiene la madera,
en aislamiento, contaminación, etcétera, etcétera, y no tiene las desventajas que tiene el cemento. El cemento, la fabricación de cemento es una actividad que es tremendamente contaminante. Me parece que en Alemania, no estoy seguro, pero me parece que en Alemania ya no queda ninguna fábrica de cemento. Todo el cemento que utilizan en Alemania lo importan. Yo igual me equivoco, pero creo que durante el último año o medio año he estado viendo crecer una casa de estas de madera. Sí, igual me equivoco, está situada entre la Nacional 2 y Arturo Soria aquí en Madrid y me iba fijando siempre en ella porque digo, es madera, esto es madera, y esto de lo que se ve desde la carretera es como 3 pisos que probablemente desde donde estoy quizás tenga más por debajo, ¿no? Y lo iba viendo crecer, no había grúas, es verdad, me estoy fijando ahora, estoy reflexionando sobre lo que cuenta Santiago, no había grúas, estas grúas famosas que te meten todo el cemento, hormigoneras, no ha habido nada de eso. Simplemente... Bueno, a ver, habrá cimientos, entiendo. Los cimientos sí que son de hormigón, los cimientos. Claro. Porque, claro, hacer cimientos de madera sería muy complicado, habría que madera tratada y tal. Pero lo que es la parte de arriba, o sea, lo que es a partir del suelo, yo creo que eso tiene futuro, sinceramente. Además, los requerimientos que se están poniendo en el mismo diseño son realmente muy, muy altos. Por ejemplo, el impacto medioambiental, en principio, el objetivo es reducirlo un 67%. O sea, sobre una casa sobre un edificio de hormigón. Es mucho. Desde luego. Claro. La pregunta es, ¿y se puede hacer un rascacielos de 300 pisos con madera? Pues, oye, no lo sé. Pues no seguramente. Pero seguramente que tendrán mejor aislamiento acústico incluso que las de ladrillo, ¿no? Veremos cosas que hoy nos parecen absolutamente inimaginables en el futuro y en un futuro no muy lejano. Algunas, por cierto, yo creo directamente que polémicas. La polémica de Isaías Lafuente. Pues parece que el propietario de Amazon, Jeff Bezos, después de viajar al espacio, se propone ahora conquistar el tiempo. Él es uno de los promotores multimillonarios de una nueva empresa, Altos Labs, que está fichando a científicos expertos en rejuvenecimiento con el objetivo de encontrar la piedra filosofal que nos permita vivir más y en mejores condiciones en un futuro. Hay 2 españoles que figuran en la nómina, Juan Carlos Ciztisúa y Manuel Serrano, un investigador que hace 4 años ya declaró en El País que experimentos de este tipo en ratones no solo han logrado prolongar su vida, sino que han permitido incluso rejuvenecer a ratones viejos, dar marcha atrás en el tiempo. Así que la polémica no es si esto llegará a suceder en humanos, la cuestión es si se debe poner freno o límites antes de que sea tarde a un adelanto extraordinario, pero que tendría consecuencias sociales increíbles. ¿Soportaría el planeta sostener con sus recursos a una raza inmortal? ¿Aguantarían los sistemas de protección social jubilaciones sin fin? ¿O es que se reservaría este milagro solo a multimillonarios que vivirían indefinidamente a costa de pobres mortales y de mortales pobres? Bueno, las preguntas son tan inquietantes como asombroso es el reto que se plantea. Yo, en todo caso, si fuera Bezos, me cuidaría muy mucho. No vaya a ser que rejuvenezca tanto que se vea de nuevo regentando una librería cuyos ingresos no le dieran para mantener el tratamiento. A lo Benjamin Button, ¿no? Esto está muy bien. Santiago, con lo que comentábamos antes, yo decía esto de alargar la vida, ¿no? Lo de frenar el envejecimiento, revertirlo, que esto, aparte de otras consideraciones, bueno, tiene un componente económico brutal, ¿no? Bueno, de hecho, que esté Jeff Bezos detrás ya significa mucho, ¿no? Esto sí. Estas son las típicas cosas que da igual lo que se invierta. O sea, por ejemplo, uno de los 2 españoles que va a ir, no recuerdo cuál es, se va con un salario de $1 millón al año. Sí. Da igual. Y con un presupuesto casi ilimitado para investigar. Sí, casi ilimitado. Sí, medios los que se quieran, etc. Es decir, son las típicas cosas que inviertas lo que inviertas, vas a ganar. Seguro. Y yo creo que además hay que proyectar otra mirada, Santiago, que todo el mundo ahora pensamos en la ciencia ficción del ser humano inmortal, ¿no? Pero este tipo de avances pues después servirán para, en vez de a lo mejor tener que hacer trasplantes de órganos, regenerar un órgano o una parte de un órgano. Es decir, que tendrá avances que serán mucho más cercanos, que seguramente serán universales, por lo menos en sociedades como la nuestra, no tanto pensando en que uno al final va a vivir para siempre, ¿no?
Yo cuando leí la noticia esta, automáticamente me vino a la cabeza, no sé si lo habéis visto, la película esta, Elysium. Sí. Pues sí, automáticamente me vino a la cabeza. Es decir, yo creo que este descubrimiento no se va a generalizar. Va a ser, claro, no sé para qué tipo de élite, pero para una élite. Pues ya lo podemos imaginar, qué tipo de élite, ¿no? Sí. Hay otra cosa ya para terminar esta primera hora de programa, que es lo que se puede alargar, lo que se puede prolongar, lo que parece no tener límite, que incluso después de muerto puedes hacer millonario a tus descendientes. Los herederos de Michael Jackson han ganado tras su muerte en 2009 la friolera de 2.270 millones de dólares. Hay que recordar que hace 5 años vendieron el catálogo de derechos de otros músicos que tenía Michael Jackson. Canciones de los Beatles, de Bob Dylan, de Sting, de un montón. Y por ahí sacaron 750 millones más. Poca cosa. Pero en esta década, un poquito más de 10 años desde que murió Michael Jackson, ha generado su figura esa friolera de pasta que pasa incluso por delante de la que ha generado Elvis, que hasta el momento era el que lideraba este ranking. O sea que al final, Santiago, lo del dinero se nos aparece por todas partes de la forma que sea, ¿eh? Bueno, estos son los derechos. Los derechos, efectivamente. Entonces, claro, los derechos acaban caducando, de todas maneras. No recuerdo cuándo, pero los derechos musicales acaban caducando. Ahora, claro, esto es una cosa que, bueno, por ejemplo, el ejemplo que se pone siempre son los Beatles, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero yo añado otro, ABBA. Que es el segundo grupo que ha vendido más discos en toda la historia. Y que ahora vuelven, ya lo sabes, ¿no? Que vuelven. Sí, ya. Sí. ABBA es el único grupo que ha mantenido en el top 100 británico un disco 1000 semanas. ¿1000 semanas? 1000 semanas. Santiago, los derechos caducarán, pero desde luego si no se desmelenan, 2 o 3 generaciones de Michael Jackson vivirán a costa de los derechos de este no, hombre. sí, y alguna más. Y alguna más incluso, y alguna más. Santiago Niño Becerra, hasta la próxima semana, amigo. Bueno, hasta luego, adiós. buenas tardes. John Sistiaga, cuídate mucho. Venga, hasta luego. Adiós.